Josué capítulo 2. Gloria al Señor. Doy lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciáis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Oremos. Señor, te agradecemos esta noche por darnos la bendición, el privilegio de estar en tu presencia y poder compartir con tus hijos, con tu pueblo, con aquellos que has traído este mensaje, Señor. Mensaje de liberación, mensaje de entendimiento espiritual, a fin de que salgamos edificados y bendecidos grandemente. Te pido, Señor, que esta noche salves a los perdidos, salves a los enfermos, libertes a aquellos que están esclavos de vicios y de cuantas cosas que no pueden ser agradables ante tus ojos. Liberta esta noche, Señor. Toma control de cada pensamiento y de cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, pero no dejen de alabar y de bendecir al Señor. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios. El libro de Josué es el libro que nos relata los hechos que sucedieron a través del nuevo líder de Israel. Porque Israel fue dirigido, gloria a Dios, en una época de crisis por un hombre llamado Moisés. Moisés sacó a Israel de manos de los egipcios y por mandato de Dios fue dirigido a través de Moisés por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Cuando llegaron a la tierra prometida, Dios llamó a Moisés para hacerle ver desde un monte toda aquella tierra que él había prometido para todo Israel. Pero Dios no le permitió a Moisés ingresar a esa tierra, sino que simplemente Dios se llevó a Moisés. Pero antes de que Dios se llevara a Moisés, Dios le dijo: quiero que me escojas un sucesor, y escogerás a Josué, hijo de Nun, cuyo nombre original era Oseas, pero le pusieron el nombre de Josué. Gloria a Dios. Así que este hombre, Josué, que había sido uno de los fieles servidores de Moisés, llegó a ser el sucesor de Moisés para guiar a Israel, gloria a Dios, en esta nueva tierra y en esta nueva etapa.
porque la etapa de la vida en el desierto se terminó. Ahora empezaban una nueva etapa, y era una etapa dura, una etapa difícil, porque en el desierto ellos no se enfrentaron a nadie, pero ahora tenían que enfrentarse a todos aquellos hombres que habitaban esa tierra, y que de hecho eran pueblos, eran naciones fuertes, eran gente que no iban a permitir que ningún extranjero llegara a tener ningún tipo de dominio sobre ese territorio. Esa gente que estaba radicando en todo ese lugar, en la tierra de Canaán, eran gente que defendían sus dominios, defendían sus territorios. Y cuando ellos veían a alguien que venían para incursionar o para establecerse en algún lugar, ellos lo atacaban, ellos se enfrentaban. Eran gente que estaban acostumbrados a ese tipo de batallas, porque entre ellos había muchas naciones. Estaban los filisteos, los cananeos, estaban los heveos, los gergeseos, habían gigantes, estaban los de Jericó, estaban los de Og, y así había muchos pueblos, y eran gente de guerra, eran gente de batalla, que ellos no iban a permitir que este pueblo de Israel, que no sabían ni de dónde venía, tomaran posesión de una tierra que según ellos les pertenecía a ellos. Así que en esta etapa era una etapa de guerras, era una etapa de batallas, era una etapa diferente, y siempre será así en la vida del ser humano. En la vida del ser humano, si usted lo analiza en forma detenida, usted descubrirá que la vida del ser humano es una vida de etapas, que no todos los años son iguales, que hay momentos en que hay sosiego, paz y tranquilidad, y hay momentos de batallas, hay momentos de crisis, hay momentos de luchas, hay momentos de dependencia y hay momentos de independencia. Gloria a Dios. Hay momentos en que otros deciden y nos arrastran en sus decisiones, y hay momentos en que nosotros decidimos y arrastramos a otros en nuestras decisiones. Y cada opción que se nos presenta y cada situación que tenemos que manejar son etapas de acuerdo a las circunstancias que nosotros mismos vamos creando en nuestra vida, sea por el desarrollo que tenemos, sea por los logros que obtenemos. Eso va formando etapas en nuestra vida, nuevas decisiones, nueva forma de pensar, y esto renueva, gloria a Dios, nuestra vida de tiempo en tiempo. Hay tiempos, yo conozco personas que, por decir, tuvieron una profesión y de repente, por circunstancias, porque la persona entendió, cambiaron de profesión y ahora tienen dos carreras y ejercen una o ejercen las dos. Hay quienes tenían un negocio de un tipo y de repente ahora tienen un negocio de otro rubro, de otra línea. Hay quienes trabajaban en un sector y ahora trabajan en otros sectores. Hay quienes han decidido viajar a otros lugares y hacer su vida en otros países, y han determinado muchas cosas de acuerdo a las circunstancias y en las etapas de su vida. Bendito el nombre del Señor. Israel estaba en un proceso, y cuando estamos en un proceso, entonces el proceso se lleva a cabo por etapas, por planteamiento, por estrategias. Las cosas no se hacen de golpe. Nadie puede obtener cosas grandes de golpe. Nadie lo logra así. Nadie es un gran personaje de la noche a la mañana. Esto requiere siempre una etapa de sacrificio. Se empieza siempre desde abajo. Se empieza siempre de a poco. Se empieza desde lo pequeño. Y conforme se va desarrollando y conforme va logrando, gracias a la disciplina, al orden, al esfuerzo, al esmero, al tesón, al empuje que pone la persona, entonces se va abriendo camino y va estableciendo una base, va estableciendo ya una formación. Y esto es muchas veces
un proceso largo, un proceso donde usted tiene que saber manejar las cosas. Y ahí es donde entran las etapas. Cuando usted se da cuenta y dice, bueno, ya hemos pasado lo peor, ya hemos logrado lo que teníamos que lograr, ahora tenemos que visualizar esto otro, ahora tenemos que entrar a esta nueva etapa de nuestra vida. Y usted sabe que empieza un escalón nuevo. ¿Por qué? Porque en el ser humano, en este mundo, en esta vida, todo es así. Todo es así, bendito el nombre del Señor. Por eso es que hay proyectos, por eso existen los proyectos. Y los proyectos se llevan a cabo por etapas. Ningún proyecto se hace de golpe, sino tiene sus estrategias, tiene sus fórmulas. Y estas se establecen por etapas. Cumplimos primero con esto, una vez trazado, una vez logrado este asunto, entonces pasamos a lo otro. Es como la construcción de una casa. Gloria a Dios. La construcción de una casa no es algo que se hace, amado hermano, violentamente. Hay que hacerlo por etapas. Y cada etapa tiene su forma diferente, tiene sus circunstancias distintas, tiene sus valores agregados distintos. Y cada cosa se tiene que establecer con cautela porque se están sentando las bases. Se asientan las bases para que ese edificio, esa edificación sea consistente y tenga verdaderamente, hermano, un futuro que traiga seguridad, que traiga bienestar, que traiga logros y satisfacción para la persona. En el campo espiritual, Dios lo ve así. En el campo espiritual hay un desarrollo, hay todo un proceso para poder nosotros llegar a un nivel, a una estatura conforme Dios quiere. Y es un proceso de bastante dificultoso. Es un proceso donde tiene que haber mucha fe, donde tiene que haber mucho esmero, donde tiene que haber mucha disposición, donde uno tiene que enfrentar las pruebas, donde uno tiene que aprender de sus errores, donde uno tiene que aprender a perdonar o ser perdonado, donde uno tiene que pedir disculpas muchas veces, donde uno tiene que buscar la amistad, la armonía, donde uno tiene que ser sabio, prudente, para poder manejar la vida dentro de una sociedad que es bastante heterogénea o que es bastante complicada. Gloria a Dios, porque cada uno tiene una mentalidad distinta, una forma de ser diferente, y todo eso, amado hermano, es muchas veces complicado, porque las personas no piensan a veces como uno piensa. Pero las etapas de la vida, la experiencia de la vida, nos va llevando a nosotros a conocer cómo poder desenvolvernos, cómo poder caminar, cómo poder enrumbarnos de manera segura, correcta, atractiva, gloria a Dios, agradable para las demás personas. Ahora había llegado la etapa de tomar dominio de esa tierra. Una tierra que fluía leche y miel, pero que estaba infectada de hombres bárbaros. Estaba infectada de pueblos y naciones con guerreros que no iban a permitir que Israel se estableciera. Así que Israel ni siquiera era un ejército. Israel estaba conformada por millones de personas, entre niños, jóvenes, mujeres, hombres y ancianos. No habían guerreros, no habían capitanes, no había nada de eso. Pero sí, claro, podían defenderse, podían a lo mejor tener espadas, podían tener palos, podían tener cosas, pero eso no era un ejército, era simplemente un conglomerado de personas que formaban un pueblo y que venían para establecerse en una tierra nueva para ellos, rodeada de gente que ellos no conocían y que nunca habían visto. Y ahora el saber que tenían que enfrentarse a ellos era complicado, porque siempre en una guerra se produce el factor del temor. Y más cuando ellos no son guerreros, cuando ellos simplemente son hombres que toda su vida fueron esclavos, que trabajaron, y otros que nacieron en el desierto y se hicieron jóvenes, pero que no tenían la formación de un ejército. Sin embargo, Dios le dijo a ese pueblo que a través de Josué Él los iba a establecer.
Él iba a hacer posible que todos los enemigos que se levantaran, todos los pueblos o naciones, sus ejércitos enemigos que se levantaran contra Israel, Dios se iba a hacer cargo de ellos. Y así fue. Josué era el líder. Josué tenía que llevarlos ahora a esa nueva dimensión. Y no era fácil para Josué, porque Josué tenía primeramente que convencer todos los días a ese pueblo que caminaba con él, convencerlos, inyectarles la fe, inyectarles la seguridad de que ellos iban a lograr, que ellos iban a vencer, que no iba a haber problemas, que las cosas iban a salir bien, que Dios estaba con ellos. Pero usted sabe, por más que usted le diga a una persona, mira, todo te va a salir bien, no temas, no te preocupes, mira, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, Dios es grande, sí, será todo lo que tú quieras, pero la verdad es que estoy preocupado. ¿Cuánta gente está preocupada? Son creyentes, creen en Dios. Y por más que un pastor, un hermano, un familiar cristiano le asegure de que va a tener victoria, la verdad es que estoy preocupado. La verdad es que me van a meter en la cárcel. La verdad es que me van a quitar mi casa. La verdad es que me van a hacer daño. La verdad es que tengo un problema con mi hijo, tengo un problema con mi hija. La verdad es que no sé si mi hogar se mantendrá. La verdad es que económicamente estoy quebrado. Tú me hablas de Dios y me dices que Dios es grande, que Él va a estar conmigo, pero la verdad, la realidad, lo que yo veo es que hay un problema muy grande en mi vida. Y eso me preocupa. Eso me tiene tenso, eso no me deja dormir, eso no me deja comer. Estoy alterado. Busca a Dios, deja tus cargas a Dios. Pero dejar las cargas a Dios no es tan fácil. Decirlo es fácil, hablarlo es fácil. ¿Cuánta gente habla con una facilidad? No te preocupes, no te preocupes. Claro, no te preocupes porque tú no estás en el problema. A ti no te van a matar, a ti no te van a quitar nada. Gloria a Dios. Pero la persona que atraviesa las circunstancias adversas se preocupa y es natural. Entonces, por más que Josué le dijera a ellos, miren, no se preocupen que Dios nos va a dar toda esta tierra. Sí, está bien, pero ¿y esos gigantes? ¿Y cómo vamos a vencer esos gigantes? ¿Cómo vamos a vencer a esa gente que está endiablada ya? Que están esperándonos con espadas, con lanzas, con carros, con arcos y flechas. ¿Y qué? Nosotros no tenemos nada. ¿Cómo nos vamos a defender? ¿Cómo vamos a defender a nuestros hijos, a nuestras mujeres, a nuestros ancianos? ¿Qué vamos a hacer? Había preocupación. Entonces, Josué tenía que ser muy prudente cada paso que daba. Y cuando llegaron a un determinado lugar, encontraron una fortaleza. Lo primero que encontraron fue una ciudad que estaba amurallada, con unos muros de un ancho que pasaban, hermano, 12 carretas, así al costado una del otro, por encima del muro. Imagínense lo ancho del muro. Eso era una estructura fenomenal. Creo que nunca hubo una ciudad como Jericó, con unos muros tan gruesos como esos. Y con unas puertas, hermanos, imposibles de romper. Y que arriba de los muros podía haber un ejército entero con arco y flecha, con lanza y con cuanta cosa. Acercarse nada más a esa ciudad era imposible. Había que tener unas maquinarias que no existían en ese tiempo, que eran las famosas catapultas que lanzaban piedras con fuego, qué sé yo. No existían, eso vino mucho después. Con Josías, un rey que en su época se construyeron y se fabricaron, se inventaron esas máquinas. En la época de los reyes. Pero en la época de Josué no había nada de eso. Lo que había eran espadas, lo que había eran lanzas, lo que había eran flechas. Eso es lo que había. ¿Cómo acercarse a una ciudad que estaba amurallada y que desde arriba, desde las torres, desde los muros, la flecha era fácil presa de la flecha?
fácil presa de la lanza, no podían acercarse. Sin embargo,